Muy bien, son las 4:15 y ahora sí estamos listos para dar inicio entonces a, como todos los viernes, al programa Los Viernes del Sindicato de Bacus. Tenemos como invitado nada menos que al doctor Jorge Manco Sacconetti, colaborador, integrante de esta casa, pero a quien convocamos a propósito de los temas que mencionábamos hace unos instantes. La situación caótica de los trabajadores, pero fundamentalmente la bonanza en el marco de las utilidades por las que pasa Bacus AB InBev. ¿Por qué menciono este caso? Porque resulta sui generis, Hernán, amables oyentes, el hecho de que a la empresa, y usted póngase en los zapatos de los trabajadores, Hernán, le pido unos segundos, usted tiene 83 años y ha trabajado duro y en muchas empresas, a la empresa le va magníficamente bien, y voy a dar algunos detalles. Se capitaliza extraordinariamente, obtiene mayores ingresos anualmente, aumenta su participación en el mercado, que incluso se constituye en un monopolio como la cervecera Bacus y Johnston, expone un fortalecimiento patrimonial con un aumento continuo de los activos fijos y sin embargo a sus trabajadores les va de mal en peor. Entonces yo espero que el doctor Manco Sacconetti esta tarde nos explique, nos permita asimilar cómo se puede entender esta situación en un país democrático, por un lado, por el otro, en un país que se precia de tener Estado de Derecho. No es verdad, este no es un país comunista, pero tampoco se entiende que es un país donde se impone la ley de la selva. Entonces, doctor Jorge Manco Sacconetti, explíquenos en principio cómo le va a Bacus y luego esta situación extraña. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Rodolfo. ¿Qué ocurrencia? Esta es mi segunda casa. Así es. Y la verdad es que con la euforia del empate ahí entre Portugal y España, la verdad que el tráfico se pone imposible. Con un hat-trick de Ronaldo. Ah, caramba. 3 goles, 3 golazos. No he visto, fíjate, porque voy a verlo. Por estar justamente metido en la investigación del caso Bacus, que en realidad resume la dramática situación de los trabajadores de la industria, de la minería, de los servicios, que por ley tienen una participación sobre la utilidad antes de impuestos. Pero lamentablemente la ley de utilidades diseñada en la época del fujimorismo duro, no solamente le puso topes a la distribución de utilidades para, en realidad, 18 remuneraciones, cuando era la bonanza de los mineros no podían sacar, los trabajadores, más de 18 remuneraciones como tope, y los remanentes iban al Ministerio de Trabajo, Pero acá no se trata de topes, acá sencillamente en el caso de las industrias, una empresa, como tú bien señalas, sus ingresos, fíjate, en todo lo que va del año 99 al 2017, se han incrementado como la espuma de una cerveza de manera rápida, ¿no? Mira, en el 2010, que eran de 2.677 millones, sí. Bueno, más de 2.000 millones más de incremento para hacer el 2017, 4.367. O sea, más de 2.000 millones más. Así es. Entonces, contundente. Entonces, desde el año pasado, exactamente del 2015, a septiembre, en la práctica, la Bacus y Johnson, Unión de Cervecerías, es un monopolio perfecto, ¿no? Es el único productor que, dicho sea de paso, para escándalo del Estado peruano, paga 14 céntimos por 1.000 litros de agua, que es el insumo fundamental para elaborar la cerveza. Igual que Lindes, igual que otras 22 empresas que han sido observadas por la Agencia Nacional del Agua y por la Comisión de Vivienda en su momento. Me acuerdo del caso de Gloria.
Gloria, que reclamaba que no tenía por qué pagar nada, no, porque ellos habían encontrado el agua escarbando. justamente el agua es un bien público. Claro. En Estados Unidos sería pues absurdo que una empresa paga. Y me parece que el Tribunal Constitucional termina dándole la razón a Gloria. Bueno, los pozos propios ni siquiera son supervisados por la empresa Sedapal, ¿no? Porque no permite que le pongan medidores. Tú y yo, que somos de clase media, sí, pagamos 3 soles 20 por 1000 litros. Estas empresas, aprovechándose de su gran poder económico y político y jurídico, ¿no?, pagan 14 céntimos, ¿no? Y los pobres pagan 15, 16 soles por 1000. Sí, creo. Entonces, ya, bueno, suben las utilidades, suben los ingresos, ¿no? Es un monopolio. La Cristal, la Pilsen, la Arequipeña, la Cusqueña, la San Juan, es un mismo dueño. ¿Eso no se supone que no está permitido, según la Constitución, los monopolios? Justamente o en el ámbito empresarial sí. Lo que estaba en discusión en el Congreso es justamente una ley que regule la concentración. Los monopolios están prohibidos en la Constitución siempre y cuando afecten al consumidor. O sea, supuestamente el Indecopi observa las prácticas monopólicas, pero si supuestamente no hay prácticas monopólicas, no pasa nada, ¿no? Pero acá el hecho es que en el tema de utilidades, esto es lo que podríamos llamar el atraco de las utilidades. ¿Por qué? Porque gracias a la compra de la competencia a nivel internacional de SACMiller, ¿no?, que era la que producía la Pilsen, en la práctica ahora está Bacus y Johnson juega el partido solo en la cancha. Sí. Entonces, contablemente, cosas que está prohibido. 11 contra 11, los 22 pertenecen a un mismo equipo. La misma camiseta, ¿no? Y aparentemente el referee también juega a su favor. También. Entonces, sí. ¿No? Mira, hay cobranzas, ¿no? Por ejemplo, se crea una empresa Bacus Marcas y Patentes, a la cual una filial, ¿no?, le debemos 715 soles. O sea, son 715 soles menos de utilidades que se van a una filial que creó el 2017, ¿no? A otra empresa, ¿no?, Raxtrack, que es una relacionada del exterior, el año 2016 le debía pagar 3 millones. Ya. El 2017 le pagó 564 millones. O sea, es otra forma de escamotear las utilidades, ¿no? Ir bajándolas. Ir justamente. Después, bueno, esas son las más importantes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una empresa que creo que se llama Bacus Estrategia, ¿no? El 2017 no le pagué nada, el 2016 no le pagué nada, el 2017 le debo 35 millones, ¿no? Entonces, así por el estilo, pago regalías, pago a esta empresa Marcas y Patentes, ¿no?, a la matriz. Es más, pago también por gestión técnica. ¿no? También. ¿Y, ¿no?, cuánto? Más de 150 millones. Entonces, de ese punto de vista, cosa que es legal. Ellos imponen sus deudas, entre comillas. Claro, o sea, de un bolsillo pasa al otro bolsillo. Y nadie dice nada. Bueno, exceptuando Rodolfo Lara, pues, que en Radio Moderna, ¿no? No, pero el árbitro está a favor de ellos, como usted decía, claro, está clarísimo. Entonces, le digo, esto es una enajenación. Iba a decir, esto es un robo legal, ¿no? Pero es una enajenación de las utilidades. En esa medida, la empresa está obteniendo más utilidades. Mira, al primer trimestre, con las dificultades económicas, ¿no? O sea, todos los cheleros tenemos que financiar a esta empresa, ¿no? Y el primer trimestre de este año, las utilidades netas, residuales, las declaradas, el conchito, ¿no? Sí. Son 126 millones de soles más, ¿no? Entonces, y los ingresos han incrementado, ¿no?, de 1.078 millones a 1.160 millones de soles, ¿no? Entonces, ante esta situación, los trabajadores dicen, bueno, supuestamente ahora nos tenían que repartir por la utilidad antes de impuesto, que era de 1.686 millones, nos tenían que repartir 168 millones. Pero
mediante mecanismos contables, esta cifra se reduce a menos de 130 y por lo tanto los trabajadores le han mochado de manera significativa. Están ganando, mira, los ingresos, las utilidades han subido de 747 millones de soles el 2016, prácticamente se han duplicado, ¿no?, a 1.376, pero las utilidades de los trabajadores se han recortado en más de la mitad. Es increíble. Entonces, ¿esto cómo se traduce? ¿Esto cómo yo lo puedo entender? Es que existen una serie de partidas como estos pagos a estas empresas recién creadas, ¿no? Monto de depreciaciones, Claro. pagos a la gerencia que se fue, porque cuando se unifica, ¿no?, SAC Miller es comprada por la AMBEC, ¿no? La gente como Zavala, los que eran miembros del directorio, como 15 Alfonso Grados. No, Grados, claro, que fue ministro Claro, de Trabajo. claro. Bueno, se les pagó pues El propio PPK en algún momento. Claro, como 14 millones de soles por honorarios, ¿no? Eran como 15 altos directores. Entonces, oye, 15 millones o 13 millones. Entonces, de ese punto de vista, hay un trato pues preferente a los grandes funcionarios y evidentemente hay una discriminación a los trabajadores que no es bueno, y ello agrava la situación porque la tendencia de la empresa es cada vez a tercerizar, a invitar a los trabajadores al retiro, ¿no?, a reducir personal como lo viene haciendo, y los trabajadores, en defensa de sus legítimos derechos y resguardados por la Constitución, tomaron medidas de lucha, ¿no? Y el precio que están pagando es muy alto, ¿no?, porque la empresa arbitrariamente y contra la ley ha despedido trabajadores, en este caso de la planta del norte, de Motupe, ¿no? Y estoy seguro que los trabajadores van a ser repuestos, ¿no?, porque la ley y el derecho los amparan. Por supuesto. Pero desde el punto de vista, digamos, de las relaciones que debieran existir entre el capital y el trabajo, entre el sindicato y la empresa, no ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ese punto de vista, las utilidades del 2017, que son o que debieran ser sujetos a una investigación exhaustiva de parte de los trabajadores, esa misma historia se va a repetir para el 2018, ¿no? Porque las mismas partidas, las mismas empresas que se han creado, ahí están. Y prácticamente, como tú bien señalas, son dos equipos donde los 22 tienen la camiseta de la empresa Bacos y Johnson, y que atentan justamente, no solamente contra el Estado, pagando cifras ridículas por el agua, no solamente contra los consumidores, porque es un monopolio, ¿no?, que los precios de monopolio no es bueno, y a los trabajadores que producen la riqueza y que en realidad a nivel nacional, ¿no?, a nivel nacional estamos viendo, esta empresa tiene una cobertura pues única. Muy bien, vamos a la pausa, amables oyentes, pero una inquietud que vale la pena plantearla antes de la misma. ¿De dónde salen todas estas cifras que nos motivan indignación y que las acaba de dar a conocer en blanco y negro el doctor Jorge Manco Sacconetti? ¿Son creación suya? ¿Son cuentas que él sacó en su computadora anoche? ¿Son del diario La República, del diario Uno? ¿De dónde proceden estas cifras que me está mostrando? Estas cifras son de la propia empresa. De la propia empresa. Aquí está. Fuente: estados financieros individuales auditados de la empresa. Eso, o sea, es lo que pasa, es que tomas el tiempo de leer, ¿no? Entonces, y publicadas por la bolsa, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, aquí la empresa tiene mucho que responder, porque no puede ser posible que las utilidades se incrementen de manera significativa, a los altos funcionarios prácticamente se les otorgue de manera dadivosa, unilateral, reparatoria, compensatoria, porque ya el directorio... Lo que usted quiere decir es que se les aceite, ¿no? Eso es lo que pasa, se los aceita. Se los aceita, pues, ¿no? Sí. Entonces, y tiene un gran poder político, ¿no? Recordemos que el señor Zavala fue... presidente del Consejo de Ministros. Nada menos. El otro señor y sigue estando, fue presidente de la República. Y sigue estando. Es el poder tras Vizcarra, ¿no? Seguramente. Entonces, y los trabajadores pues no tienen los voceros, el Congreso, felizmente hay congresistas de la Comisión de Trabajo, que próximamente vamos a tener una reunión allí
para exponer la dramática situación de los trabajadores y el excelente estado económico-financiero de esta empresa abusiva, prepotente y monopólica. Muy bien, vamos a la pausa de inmediato, Hernán, y regresamos con Jorge Manco Saconetti para seguir analizando estos temas que nos motivan muchísima indignación. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Las 4 de la tarde con 32 minutos, 4 con 32. Estamos conversando con el doctor Jorge Manco Saconetti, no necesita mayor presentación, un hombre estrechamente vinculado a los medios a partir del análisis que él tiene respecto de lo que pasa en el país, fundamentalmente en el rubro económico, los hidrocarburos, el tema de los sindicatos, y hoy lo convocábamos por un artículo que él escribió en el Diario 1 el domingo 15 de abril, ya hace varios días que queríamos convocarlo, hemos tenido la suerte ya de tenerlo aquí frente a los micrófonos, y él titulaba este artículo al que hago mención, Conflictos laborales y participación de utilidades. Y efectivamente, estamos viendo de 1999 al 2017, todo ha ido en ascenso digo, para la empresa Bacus. Claro, lo que pasa es que es cierto que la cerveza es un bien de alta demanda, ¿no? Tiene una demanda inelástica. Así le incrementen el selectivo al consumo, como han hecho, ¿no? En la práctica. La gente consume. De 30 a 35% el selectivo, agrégale el 18% el IGB, igualito se sigue comprando. Así es. ¿No? Entonces, con la salvedad que en los jóvenes que no tienen capacidad adquisitiva, sí, compran pues los tragos fuertes, ¿no? O sea, y en las provincias, los campesinos, el alcohol industrial, ¿no? Y lo mezclan pues con Coca-Cola, sí. Entonces, unos submarinos y eso es peligrosísimo, ¿no? Entonces, pero en general, la bonanza, sobre todo de la empresa, ¿no? Tanto a nivel central, a nivel del norte, a nivel del sur, ¿no? Demuestra pues que las ventas, ¿no?, se incrementan de manera impresionante. Ahora, la demanda también es consecuencia de la campaña publicitaria agresiva en los medios, ¿no? Totalmente agresiva. Entonces, hay periodistas ad hoc, medios ad hoc, claro. Tienen campañas millonarias, publicitarias, ofertas. Y matan dos pájaros de un solo tiro, porque al margen de poner la publicidad y que ésta se difunde a colores y muy bonito en la televisión, en los cines o en los periódicos, también se ganan la pleitesía, entre comillas, de los medios, que cuando se trata de alguna denuncia, no la sacan. Claro, entonces, por eso es importante los medios alternativos, como tu programa, Rodolfo, porque vemos la otra cara de la moneda, ¿no? O sea que detrás de esta bonanza... Los medios alternativos no servirían de nada si alguien como el doctor Manco Saconetti no se pone frente al micrófono y nos cuenta estas cosas escandalosas, ¿no? Bueno,
a mí me impresionó desde el punto de vista del interés público el precio ridículo que pagan por el agua. Esa fue la puerta de entrada. Primero con Corporación Linde, Inca Kola, Coca-Cola, que domina el 67% del mercado, y luego con este caso Bacus, donde prácticamente es el monopolio, porque las cervezas alternativas, artesanales o las importadas no son pues, son un pequeño margen, ¿no? Ahora, usted dice, gente como usted, como yo, de clase media, ¿cuánto pagamos en promedio por el metro cúbico? 3 soles 20. Por 3 soles 20. Por mil, la gente de las zonas marginales de Lima, ¿cuánto pagan? Porque siempre es más. Pagan entre 14 a 17 soles. Ya. ¿Y cuánto paga Bacus? 14 céntimos, ni siquiera 20. 14 céntimos. Ahora, esto no es de ayer ni de antes No, de ayer. esto viene de muchos años, es más, del 2015, cuando lo observaron, Sí. y el último presidente de la SUNAS, organismo regulador, Sí. presentó una propuesta tarifaria para incrementar las tarifas industriales del agua por uso industrial, porque en la práctica parecemos, mira, Lima es después del Cairo, ¿no? La más importante ciudad en términos poblacionales, demográficos, en medio del desierto. Nosotros ocupamos 3 cuencas, Chillón, Lurín y el Rímac, ¿no? Con más de 10 millones de habitantes. El agua es un bien escaso, es un bien público. O sea, el agua no puede ser usufructuada de manera arbitraria por las empresas. Por más derechos que tengas y que hayas tú... Eso le iba a decir, ese argumento de que son ellos los que han descubierto el agua. O sea, la Constitución es bien claro, en el subsuelo los recursos como el agua son del Estado, ¿no? O sea, son del Estado, no son propiedad privada. Y es más, tú tienes que pagar el justo precio por un recurso que mañana no lo vamos a tener. Claro. Entonces, y no 14 céntimos, mientras la gente más pobre paga 14 soles. Y hasta más. Incluso hay empresas, un empresario tal Belmont, ¿no? Que no es el Belmont que conocemos. Que Belmont Anderson, seguramente. Claro, del sur, por Pucusana, que tiene una flota cisterna de más de 100, ¿no? Camiones cisterna, y que vende el agua a 17 soles, ¿no? Entonces, y que le presta servicios a Sedapal, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, esto ya no es capitalismo. Mira, yo apuesto por un capitalismo competitivo, claro, ¿no? Un capitalismo popular, ¿no? Donde realmente los precios reflejen un valor justo, ¿no? En este caso, el agua, nosotros estamos en medio del desierto, la costa desértica del Perú. Entonces, oye, paga lo que tengas que pagar, pero ni siquiera aceptan que le pongan un medidor, ¿no? Ni Sedapal puede entrar a esos reservorios. No puede, ¿no? Ni un medidor, porque supuestamente se respaldan en un dictamen del tribunal, ¿no? Porque están en proceso, no se ha terminado el proceso. Ahora, han pasado Toledo, García, Ollanta con el nacionalismo, PPK, estamos con Martín Vizcarra y todo sigue igual. Sí, igual, entonces eso explica por qué. O podríamos argumentar que quizá ellos ignoran estas cosas. No, para nada, porque esto se ha discutido en el Congreso de la República en todos estos regímenes que tú acabas de mencionar, y pareciera pues que ahí hay aceitadas, ¿no? Resbaladas. Negligencia. Entonces, es poco probable, ¿no? Porque que no me di cuenta. Ahí me consta que en algún momento el dictamen, por ejemplo, cuando estaba de presidente de la Comisión de Vivienda de Marixa Aglave, quiso presentar ese proyecto, su dictamen, que lo ganó en mayoría en esa comisión. ¿Qué decía más o menos ese proyecto en pocas palabras? Que Sedapal debiera poner medidores, ¿no? Ingresar a esos lugares. Ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera. Entonces, y que sea SUNAS la que ponga el precio. Claro, ¿no? ¿Y qué pasó con ese proyecto? La presidencia en ese entonces del Congreso le dijo a la congresista: pídeme todo lo que quieras menos eso. ¿Se archivó? Ahí está. Ahí está encarpetado. Ahí está encarpetado. Entonces, ese es el tema, pues, que a la hora de los logros, el fujimorismo, los apristas, se conduelen con las grandes empresas, ¿eh? Claro, y fíjate, y todo lo que le deben al Estado peruano, claro, ¿no? Todos los beneficios tributarios, las devoluciones que le hacen a las empresas exportadoras, las deudas impagas que están en el Tribunal Constitucional, más de 15.000 millones de soles, ¿no? Entonces, de ese punto de vista,
la ciudadanía, la opinión pública cada vez más informada, es evidente que ya no soporta una situación de injusticia tributaria donde lo que hace este gobierno, el ministro anterior, lo más fácil es clavarte más impuestos, elevando el selectivo del consumo de los combustibles, el selectivo a las gaseosas, a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, a las bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, qué fácil, pues, ¿no? Y por último, querían incrementar que los que menos, los que están exonerados de pagar impuestos a la renta porque ganan menos de 2.050 soles al mes, bajar la frontera para que los que ganen 1.500 ya paguen, entre 1.500 a 2.000 paguen. ¿No? Las universidades que se ganan privadas, millones y millones, ¿no pagan IGB? No pagan impuestos a la renta, no pagan impuestos a la renta, ni IGB. Entonces, de ese punto de vista, la situación de los trabajadores de Bacus, como en general del conjunto de los trabajadores, porque esto se ve en las empresas mineras, caso Poderosa, caso Corona, caso Chinalco, caso Chugán, ¿no? Papelera Nacional, Protiza, una empresa Protiza que es de capitales chilenos, los que producen, fabrican aquí pañales, todos esa serie de productos Tisúe, ¿no? Tisúe. Entonces, esta empresa chilena de la familia Larraín, ¿no? Tampoco paga utilidades y ha crecido de una manera, ¿no? Con platas en cañete y todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque hacen uso y abuso de los beneficios tributarios, de artilugios contables para inflar costos, ¿no? Y reducir lo más que se pueda las utilidades por distribuir. El tema ahí son los beneficios tributarios, las partidas tipo depreciación, tipo amortización, pagos en las relaciones entre las empresas sucursales, afiliadas, relacionadas. Con eso inflan costos, crean empresas como el caso de Bacus, ¿no? Que estamos viendo bajando aquí, las utilidades. Bacus marcas y patentes, Bacus estrategia, empresas que antes no existían y ahora tengo que pagarle 715, 35 millones, y tengo que pagarle también a mi matriz AMBEC más de 150 millones por supuestamente asesoramiento técnico, como si la cerveza fuese de difícil, digamos, tecnología. Oye, todos podemos producir cerveza, ¿no? Está la cerveza artesanal. Por eso que un monopolio privado tiene mucho poder, y de ahí la importancia que el organismo, sea Indecopi o la SUNAS, el que fuere, tiene que regular. Muy bien, está clara la vaina, entonces ustedes lo entienden clarísimamente, amables oyentes, ¿no? Y el caso específico del agua. Usted paga, señora, señor, 14 soles por metro cúbico de agua. Bacus paga 14 céntimos por el metro cúbico. Y a Bacus le va mal, pues está en desgracia económica. No, están bollantes. Cada año que pasa es creciente la gran utilidad que percibe. ¿Usted puede darnos porcentaje de esto? Por ejemplo, en 1999, 896 millones, ¿verdad? Soles, sí. De soles. Y en el 2017, 4.367 millones de soles. Claro. Más o menos, ¿cuál es el porcentaje aquí? Ya, mira, ahí estás hablando, multiplica 8 por 6, ¿no? 6 por 8, 48. Sí. ¿No? Ya 7, ponle 7 veces. ¿Ya? ¿No? Ajá. ¿No? Pero Entonces, esto es un escándalo. claro, es un Ahora, escándalo. para remate, los trabajadores se ponen de pie, se envalentonan y dicen esto no puede ser justo y despiden a los trabajadores. Claro, y no solamente, y son sometidos a prácticas arbitrarias. Los dirigentes sindicales son perseguidos, se les niega las licencias. Pero si no me corrige, ¿acaso la Constitución no dice que la empresa debe promover la libre sindicalización? Bueno, justamente en el caso, lo que vemos, promueven sindicatos amarillos, ¿no? Promueven sindicatos amigables, ¿no? Pero los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores... Mira, hay una práctica norteamericana que se llama el gana-gana, el win-win. Uh-huh. Si la empresa gana, los trabajadores que son hacedores de la riqueza... Miren, yo vengo de organizar una conferencia con el embajador de Corea del Sur, Sí. una empresa, un país exitoso, ¿no? Que es prácticamente el 11º país a nivel mundial con exportaciones que superan los 500.000 millones de soles, ¿no? De dólares, perdón. Un país capitalista. Capitalista, ¿no? 10 veces menos que el Perú, 53 millones de habitantes, ¿no?
¿Qué decía el embajador? El principal recurso de las empresas es el capital humano, ¿no? Claro. Los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí prácticamente las políticas de cholo barato, porque eso es lo que es, ¿no? O sea, la discriminación contra los trabajadores. Oye, si un trabajador gane 10, 15 mil soles, está bien, pues ¿cuál es el problema? Sí. Si la empresa puede pagar, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Oye, si me tocan 50 mil soles de utilidades, 80 mil o 100 mil, ¿por qué no pagar lo que tienen que pagar? Porque esa plata se queda en el país. Es una forma, la primera forma que yo llamo redistribución del ingreso. Creemos riqueza, muy bien, ¿no? Creemos riqueza, ¿no? Y la primera redistribución es con los trabajadores. Por supuesto. Porque ese Ahora, dinero se queda en el país. A eso iba. Esos trabajadores no van a enterrar el dinero en la tierra, ni se la van a llevar A Miami o a los paraísos fiscales. Pero por supuesto, la van a gastar en el país. Lógico. Entonces, por ahí empieza la cueca, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, queremos que estos abusos, ¿no? Yo voy a estar próximamente con los trabajadores de Bacus en la Comisión de Trabajo. Espero que sea antes, en la próxima legislatura, ¿no? Porque la verdad, no solamente el problema de Bacus, es de todos los trabajadores. Pero la hacen muy bien, ¿ah? Porque salvando las distancias, al estilo Odebrecht, aceitan a quienes se supone pueden defender los intereses de los trabajadores, que son los representantes del Estado. Claro. Los aceitan. Sí, claro, sí, Al más alto nivel. Es verdad. PPK, que era presidente de la República, fue alto funcionario de Bacus. Es verdad. Alfonso Grados, que fue ministro de Trabajo hasta hace unos meses, era alto funcionario de Bacus. Fernando Zavala, que era premier hasta hace unos meses, era funcionario de Bacus. El presidente de Petroperú, Por supuesto. ¿no? También, o sea, los que eran directores y altos funcionarios, ¿no? Directores eran como 15 y 60, ¿no? Gerentes, quedaron en la calle. Así es. ¿No? Con PPK fue su milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Consiguieron y se ubicaron. Pero tienen el chip privado. ¿Y ese chip privado qué le representa para el Estado? Negocios privados a cuenta del Estado, y pierden el país, pierden los consumidores. Y en el caso de Bacus, pierden los trabajadores. Claro, porque si reclamas te votan también. Claro, Aparte entonces, que te fastidian, te molestan. hostilizan. A ti y a tu familia, ¿no? Hostilizan, ¿no? Contratan, o sea... Los cambian de sedes, me parece, ¿no? También, ¿no? Entonces, Los hacen trabajar horarios extras y no les pagan su... En el caso de Corporación Lindner, fíjate, desde noviembre del año pasado están en el proceso de laudo arbitral. Mira, ha pasado diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y la empresa boicotea el laudo arbitral. ¿No? Boicotea, o sea, usando diversos mecanismos, cuando justamente el laudo arbitral es la solución moderna para entenderse desde las partes. Pero la pregunta es, ¿dónde está el Estado? Es un Estado débil. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Jorge Manco Saconetti. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar.
4 de la tarde con 50 minutos, estamos en la última parte del programa Los Viernes del Sindicato de Bacus, conversando con el doctor Jorge Manco Sacconetti. Bueno, hasta segundos antes de ir a la pausa le planteaba el tema. Estamos frente a una empresa abusiva, no hay ninguna duda. Ya hemos hablado de cómo maltratan a los trabajadores, cómo les va muy bien económicamente y cómo se llevan en paila todas las utilidades, ¿no? Dejando, por supuesto, de lado lo que le corresponde también a quienes sostienen y motivan el éxito de la empresa, que son los trabajadores. Pero la pregunta es, al margen de la empresa, ¿no hay responsabilidad acaso del Estado? Manco Sacconetti dice, sí, este es un Estado débil. Débil entre comillas, ¿no? Porque la otra explicación es que lluvia de millones, los aceitan. ¿Ah? Aquí no hay negligencia ni temor de la clase política a esta gran empresa o a las grandes empresas en general, sino que la práctica y el día a día nos ha enseñado, Hernán, que los aceitan a estos miserables. No tenemos la foto, no tenemos la prueba, no tenemos la evidencia, pero es lo que percibimos en todos estos años que pasamos en el país, donde nos dicen esto es democracia, pero lo que vemos es abuso del Estado de Derecho. Reclamamos, no sé si estoy hablando piedras, Jorge, reclamamos una sociedad justa, pues, ¿no? La justicia y pan con libertad, si es posible. Mira, comparto plenamente contigo esas reflexiones. Voy a repetir lo que decía Winston Churchill, ¿no?, sobre la democracia. Es el menos malo de los sistemas políticos, ¿no? Hemos visto cómo los regímenes socialistas se han desplomado, ¿no? Y ayer en una conferencia yo decía, así como el Che Guevara de los años 60 decía, el rol, el papel, ¿no?, del revolucionario es hacer la revolución. Hoy día lo revolucionario es promover la inversión, pero no cualquier inversión. Inversión con responsabilidad social, claro. social, ambiental, tributaria, ¿no? Entonces, aquí, frente a un Estado débil, ¿por qué es débil? Porque es un Estado capturado por los grupos de poder, por las grandes empresas transnacionales. Por eso que es un Estado débil. No es un Estado que represente a las grandes mayorías. Hay una palabra que decía el maestro Jorge Basadre, este es un Estado empírico, ¿no? Un Estado empírico que no representa, pues, no escucha, y de ahí justamente las grandes fracturas sociales que tenemos. Y lo peor es que salga, pues, en las próximas elecciones un outsider, ¿no?, un ultra, ¿no?, así como Humala en su momento, ¿no?, y que después se ha domesticado, ¿no? Cuando las reformas se pueden hacer democráticamente. O sea, el comportamiento que está teniendo el partido fujimorista es lamentable, ¿no? Es lamentable el uso prepotente de la fuerza y también, evidentemente, con signos de corrupción, y no ayudan. Y de ahí justamente lo que estamos viendo es cada vez se va calentando la situación política y las grandes injusticias tributarias, los beneficios tributarios que tienen las empresas, cómo se cae la tributación, la presión tributaria de un máximo que llegó a 16%, ahora Sí. estamos en menos de 13%, ¿no? Entonces, oye, en el sector exportador, de cada $100, en el boom, el Estado recibió $12, ¿no? Entonces, claro que por otros rubros, digamos, otras cuentas, las compras de energía, de cemento, el pago de mano de obra, todo lo que tú quieras, se reactiva la economía, es verdad. En abril hemos crecido casi 8%. Ya, claro, es verdad. Entonces, pero el Estado no tiene los recursos suficientes porque, mira el escándalo, te lo doy como una primicia, Rodolfo. Sí. Acabo de terminar mi artículo que va a salir como primicia el día domingo. Mira, las empresas que fueron privatizadas en el año 92, 93, 94, que están en el norte básicamente, Graña y Montero, Sí. Sape, los lotes de Piura, tremendo lobby que están haciendo para que en la nueva ley de hidrocarburos, que está por aprobarse ahorita en el Congreso, se les extienda 30 años más, ¿no?, la vigencia, ¿no?, que terminan el 19, 21, 23, y
en los artículos complementarios dicen: las empresas cuyos contratos de explotación estén próximos a finalizar podrán acogerse a la nueva ley de hidrocarburos, con lo cual automáticamente se les prorroga 20 años más 10 años extendibles. O sea, 30 años. 30 años. ¿No? Y con rebajita de regalías al 5%, de un promedio de 20 que están pagando actualmente, supuestamente para incrementar la inversión, promover la inversión, para incrementar la producción. El mismo cuento chino que nos hicieron con la privatización de los lotes de Petroperú. Entonces, y esto con el voto del fujimorismo, el aprismo y sus aliados, ¿ah? Entonces, ¿en qué estamos? Claro. Nos dicen que ya debemos terminar el programa, pero no quería dejar o soslayar este tema. Yo confieso que tuve esperanza en el actual ministro de Trabajo, el señor Alfaro, me parece que es. No, Cristian Sánchez. Sánchez, perdón. Cristian Sánchez. Sí, Cristian Sánchez. Y la esperanza nacía porque procedía de la Universidad Católica, me habían dicho que era un tipo al que le duele el país, que suponía yo iba a defender a partir de eso al trabajador, pero el caso de Bacus y la declaratoria de declarar ilegal la huelga de los trabajadores de Bacus creo que nos demuestra que estoy equivocado. Bueno, eso no solamente es eso, o sea, creo que el primer caso donde se declaró válida, ¿no?, la huelga fue con el ministro de Trabajo, Carlos Blancas. De ahí, prácticamente muy difícil que declaren legal la huelga de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo invocaría que los trabajadores de Bacus, porque también hay que atacar un fenómeno, Sí. que se pongan de acuerdo los sindicatos, porque hay sindicatos que más parecen pro-patronales, ¿no? Increíble. Entonces, el sindicato de obreros es el luchador, pero los otros como que miran de costado, ¿no? Entonces, porque si los trabajadores, tanto de las diversas plantas Claro. que están en Trujillo, en Motupe, acá en Lima, en el sur, se unificaran, y sobre todo la empresa de transportes. Ellos tienen una empresa de transporte 77, que es la que lleva justamente la distribución. Que también es un sindicato. Claro, entonces, pero no se unifican, pues. Ese es el problema. Cada uno juega su Ese partido es el aparte problema. y no confrontan en conjunto ante el poder de la empresa. Entonces la empresa juega como el gato maula con los ratones, pues. Por supuesto. ¿No? Contigo sí, contigo no. Papá. Entonces, y los trabajadores, por más justas que sean sus reclamos, no tienen la contundencia, la fuerza para negociar. Divide y reinarás. Divide y reinarás, tú lo has dicho. Entonces, volveremos a este tema de utilidades, mi querido Rodolfo. El miércoles estoy acá a Perfecto. las 4. A las 4 y vamos a ver otros temas de interés público, Claro de que interés sí. nacional. Muy bien, Jorge, ha sido muy amable. Ha sido Jorge Manco Saconetti, aquí en los viernes del sindicato de Bacus. Regresamos el próximo viernes. Permiso. Radio Moderna y Pulso Informativo presentaron Los Viernes del Sindicato de Bacus, programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacus. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.